unidad neuromuscular, tenemos algunos compuestos que son neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, que nosotros ya lo conocemos, igual que la serotonina, pero también ellos cumplen una función a nivel del plasma. Ya circulando en el plasma actúan como hormonas, pero cuando vienen por las fibras nerviosas son neurotransmisores. Ahí la diferencia, cumplen doble función, principalmente ellas dos, más la acetilcolina. Pero aquí aparecen otras hormonas como la histamina, vasopresina, oxitocina, endotelina y angiotensina. Muchas de estas hormonas afectan la contracción. ¿Cómo van a hacer eso? Por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, angiotensina, endotelina, vasopresina, oxitocina, serotonina, histamina, ya van a actuar a nivel del músculo liso, produciendo que vasodilatación en algunos casos, ya algunos receptores hormonales en la membrana abren que canales de sodio o de calcio, y eso va a iniciar la despolarización, vasoconstricción, vasodilatación. La mayoría de la parte de las hormonas circulantes en sangre afectan de un grado la contracción del músculo liso. Algunas tienen un efecto profundo, entre las cuales tenemos, por ejemplo, las dos primeras, neurotransmisores, enviarle el mensaje simpático o parasimpático. La angiotensina va a producir una vasodilatación, como actúa como una hormona en el plasma. La vasopresina también, otra hormona efectiva, vasodilatación también. La oxitocina, esta hormona va a producir contracción. ¿En qué músculo? Está relacionado con lo que es a nivel de lo que es la conducta materna y las hormonas sexuales. Tiene que ver con la salida de la leche, va a producir contracción a nivel de las células mioepiteliales de la glándula mamaria, y a nivel del útero, en el músculo liso del útero, va a producir también lo que es contracción del músculo del útero en el momento del parto. Serotonina, esta es una monoamina neurotransmisora sintetizada por las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso, también va a estimular a lo que es el músculo liso. El origen del calcio. Todos sabemos que sin el calcio no se inicia la despolarización del músculo liso. Tampoco se va a dar la contracción ni del liso ni el esquelético, porque es el calcio el que al final va a hacer este mecanismo de acción. Lo hemos visto en los puentes cruzados. La mayoría van a entrar desde el extracelular al intracelular por dos tipos de canales. El tiempo necesario para el movimiento necesitamos apenas 200 a 300 milésimas de segundo, que es el periodo de latencia que da para que el calcio pueda moverse entre la membrana celular. La transmisión de este potencial de acción se va a dar a nivel de las caviolas, que son estas concavidades que junto a ellas están los retículos sarcoplásmicos, donde va a estar depositado el calcio, perdón. Y esto va a liberar los canales de calcio para que salgan al intracelular también. Entonces tenemos tres tipos de canales para que el calcio se pueda movilizar: dependientes de voltaje y dependientes de ligado. Estos dos primeros permiten la entrada del calcio extracelular al intracelular. El tercero va a activar un segundo mensajero, que es el IP3, que se llama 3,45 inositol trifosfato, se llama este IP3. Este va a activar unos canales de retículo sarcoplásmico para que él, de adentro de la organela, libere al intracelular. Entonces, este de acá aumenta a nivel intracelular dentro del retículo sarcoplasmático, liberando calcio. Los dos primeros, del extra al intra. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Una fibra muscular lisa, tenemos el retículo sarcoplásmico que va a liberar el calcio. Para que estos canales se activen, tiene que activarse por una hormona o neurotransmisor. Y va a activar los canales calcio dependientes de este IP3, que se va a convertir en IP2 por fosforilación, y va a ir a activar a estos canales adentro de la célula muscular lisa, y esta va a liberar al calcio. Pero también hay otra hormona que hace que el calcio vuelva adentro, porque el calcio tiene que volver adentro después de haber realizado la contracción. Los otros dos, también activados, uno por hormona neurotransmisor, dependientes del canal de calcio del voltaje. Sabemos que va a venir el potencial de acción porque ha venido una despolarización. Eso va a afectar a estos canales del sarcolema, del músculo liso, haciendo que los canales de calcio se activen y permitan que el calcio de afuera entre hacia adentro, y va a favor de una gradiente de concentración. Pero después hay otros canales que son dependientes de enlace químico o de ligado. Esto también se va a unir el calcio y va a permitir la entrada de ellos. Dentro de los cambios dentro de lo que es el calcio, tenemos que saber que hay dos tipos de movimientos del calcio dentro de la contracción. Uno se llama sensibilización y otro desensibilización.
ya que el calcio, sus concentraciones van a regular lo que es la contracción. Ejemplo, si hay una concentración constante de calcio a nivel intracelular y existe una activación de la enzima sinasa de la cadena ligera de la miosina, se formarán los puentes cruzados, como ya vimos, ya sabemos, y esto va a producir mayor tensión. Si el calcio sigue entrando, se sigue manteniendo la contracción y va a producir sensibilización. ¿Saben qué es sensibilización? ¿No? Significa que con menor concentración de calcio ya se va a realizar la contracción mucho más rápida, porque ya la molécula, la membrana se está acostumbrando a que haya mucho calcio, entonces tras que ve un poquito, ya pasa y entra el calcio dentro de la célula y permite la contracción. Ahora lo contrario, por el contrario, si existe una activación de la fosfatasa en la cadena ligera formando menos puentes cruzados, se producirá menos tensión. O sea que si entra menos calcio, mi célula se acostumbra a menos calcio, entonces ya con poco calcio se va a relajar, o sea, se desensibiliza. ¿Quién hace esto? La concentración del calcio, ese movimiento que hace tanto del extra al intra o del retículo que sale al intra, va a permitir una sensibilización o desensibilización del calcio. Y obviamente esto se mantiene en equilibrio, en homeostasis, porque si no, pararíamos contraídos o muy relajados. Diferencia entre el músculo esquelético y el músculo liso. La miosina y la actina forman el complejo troponina, no se olviden de eso. El músculo liso no tiene troponina, sí tiene actina y miosina, pero forma el complejo calcio-calmodúlico. Tenemos los mecanismos de contracción del músculo liso activados por ¿qué ion? El calcio. En cambio, en el esquelético es el sodio. En el esquelético tenemos lo que es los discos zetas, ¿ya? Estas organelas que van a delimitar cada unidad contráctil que se llama sarcómero, también se llaman discos zetas porque van como en forma zigzagueada, en esa forma, y son los puntos de inserción para las miofibrilas contráctiles. Forman los puentes cruzados. En el músculo liso tenemos los cuerpos densos, también llamadas uniones intercelulares, que van a transmitir entre las fibras el potencial de acción. Pero estos, como se colocan paralelamente y no como en el esquelético, que están entrelazados, acá se forman puentes cruzados, pero lateropolares, porque están al lado, lateralmente uno de otro. Y va a haber una contracción tónica lenta y prolongada en el músculo liso. En el esquelético es una contracción rápida. Sabemos que el músculo esquelético tiene un mecanismo de contracción que se llama el efecto Frey, ya que tiene una fuerza de 3 a 4 kilogramos por cada centímetro en nuestro cuerpo y empieza por señales nerviosas el estímulo. El músculo liso tiene el mecanismo en cerrojo, tiene una fuerza mucho mayor de 4 a 6 kilogramos por centímetro de nuestro cuerpo y tiene también el mecanismo de tensión-relajación que lo vimos en la vejiga. Y tiene señales no solo nerviosas, también como hemos visto hormonales, de distensión por este mecanismo, ¿ya? Y también tiene algo que se llama uniones difusas y las varicosidades. Estas vienen a ser las ramificaciones del sistema nervioso autónomo de las fibras nerviosas. Aquí tenemos el botón axónico, la hendidura sináptica, quien estimula la acetilcolina, el neurotransmisor. Aquí es no solo la acetilcolina, sino la noradrenalina. Y en vez de tener la hendidura, tenemos la unión de contacto. Para terminar acá, diferencia entre el músculo esquelético. Este es un potencial de membrana de reposo de menos 80 a menos 90 milivoltios y el músculo liso menos 50 a menos 60 negativo milivoltios. Estos son potenciales en espiga o conocidos también como en pica o en punta. Y tenemos los potenciales de espiga y de meseta, también ambos en el músculo liso. Aquí vamos a atender lo que se llama los túbulos T, que están en el sarcolema de la fibra muscular esquelética, junto con las bombas de calcio rápida. Por eso la contracción de lo que es el músculo esquelético es rápido. ¿Por qué? Porque sus canales iónicos de calcio son rápidos. En cambio, lo del músculo liso tenemos las caviolas y las bombas son lentas. Por eso también la contracción es lenta y sostenida. Ahí terminamos lo que era el músculo liso.